This meeting is being recorded. Buenas tardes, querido público. En el día de hoy, en este conversatorio, estaremos hablando directamente sobre la obra Stefano de Armando Discepolo. Para comenzar, tenemos aquí a dos anfitrionas, que de este caso serían Kimberly Santos y Jennifer Sánchez, que estarán hablando sobre algunos aspectos. En mi caso, estaré hablando sobre otros. Entonces, para iniciar, queríamos saber el contexto, si es posible. Kimberly, danos el contexto de la historia. Antes de entrar al contexto de la historia, cabe destacar que la obra Stefano llega a Buenos Aires, Argentina, en 1928, y que los temas tratados en estas son la frustración personal, porque él no podía ser feliz a su familia, ya que ellos se sentían traicionados porque él le vendió un sueño y así sucesivamente, pero eso va más allá. El espacio en el que se desarrolla la obra es en una casa pobre con un ambiente de miseria, por los cuales ellos se sienten, su familia se siente traicionada porque él les había dicho que los iba a sacar de la pobreza y así. Además de la miseria, sufrían de muchas limitaciones, ya que la sala, que a veces era habitación y cuando llovía también era tendedero, refleja la pobreza en la que vivía esa familia. Y Stefano, como hombre de familia, tendría que responder por su economía y por su bienestar. Esta obra se desarrolla en pleno siglo XIX, cuando Argentina quiere ser una Argentina industrial y empieza el gobierno a tomar como ciertas medidas para ayudarlos a eso, para que Argentina sea Argentina industrial. Una de estas medidas fue la gran migración que sufrió en el siglo XIX, en la cual su deseo era que los europeos que llegaban vinieran con deseos de invertir, que vinieran personas con dinero, pero esto no pasó, ya que llegaron personas huyéndole a la realidad que estaba viviendo Europa también en ese momento, y venían personas sin dinero, personas al igual que los argentinos en pobreza, y esto repercutió mucho en cuanto a la política y la sociedad en Argentina. Gracias, Kate. Gracias, Kimberly. Jennifer, ¿cuál es tu opinión sobre los personajes que están actualmente en la historia? Si puedes decir alguna característica de ellos. Gracias por darme la palabra. Pues claro, pues esta obra de teatro, a pesar de que se desenvuelve pues en un entorno bastante pobre y con muchas problemáticas como era Argentina en aquel tiempo, pues las cosas estaban muy caras, la pobreza horrible, la política pues deteriorada y todo boca abajo. Pues esta obra, caracterizada pues por ser un grotesco criollo, tiene personajes bastante caricaturescos, pero al mismo tiempo muy realistas. Un ejemplo de esto viene siendo Ñeca, que es la hija de pues Stefano. Es una chica, vamos a decir, que adolescente, pero casi en la adultez, alguien muy parecida a su madre, Margarita, que tenía 40 años. Esta mujer pues era de criolla argentina, pero estaba muy sufrida y enojada por la situación que le tocó vivir a causa de su marido, ya que pues no le dio la prosperidad que le había prometido y vivía amargada por esa situación, o sea, la situación de pobreza. Pero primero, que al entrar tú a la obra, que te dicen que pues que la leche se había dañado, que la comida no sabía bien porque no tenía suficientes ingredientes, entre otras cosas que sucedieron. También está la madre de Stefano, que es pues una inmigrante italiana, igual que su esposo, y esta pues tenía mucho carácter y quería tranquilidad, evitar problemas con su nuera,
que, bueno, no era Margarita, que no estaba feliz y hacía las cosas pues con desgano. También está Estefano, que es el protagonista, que es un hombre muy soñador, hijo pues de María y también de don Alfonso, que tiene 80 años. Estefano creía en su sueño, quería pues tener que su orquesta se fuera popular, ganar suficiente dinero para tener pues el sueño que le dicen europeo, mucho dinero, muchas personas que lo siguieran, pero ese sueño no pudo cumplirse a causa de la situación que había en Argentina. También está Radamés, que tiene 16 años, ese es el hijo también de Estefano, pero tenía características muy extrañas porque era un chico de 16 años, pero que actuaba como un niño, jugando con sus carritos, interactuaba con los otros personajes, pero al mismo tiempo vivía en su propio mundo. No era un personaje que estaba totalmente en sus cuerdas mentales. Bien. También está, pues, el Pastore, que es el discípulo y sucesor de Estefano, que este señor, pues, iba a suceder pues, con su orquesta. Y al final está Esteban, el hijo de nuestro querido personaje principal, Estefano, que él siempre estuvo de acuerdo con los sueños e intereses de su padre y pues también era un artista. Y él pensaba que con eso se podía pues subsistir y que ellos iban a ser famosos con esto. Unos personajes bastante realistas, como dije, al mismo tiempo muy caricaturescos, pero con un tono agrio. Es una sátira, una burla pues, a las situaciones políticas que se estaba viviendo en su tiempo en Argentina. Y también en Europa, porque había mucha migración de Europa a Argentina, y cuando llegaban ahí, pues veían la situación en la que estaba viviendo la mayoría de países latinos, que la seguimos viviendo, que no tenemos dinero, etcétera. ¿Puede hablar entonces? Muy bien, gracias, Jennifer. Con todo eso dicho, yo tengo como una vista sobre la realidad que se presenta durante la historia, como se dice, ya lo han dicho, hay un tipo de migración a Argentina en la cual no se logra lo esperado, que es el crecimiento económico del país, sino que hay una decadencia y sigue habiendo una decadencia y viene. Estefano se muda a Argentina y después llama a la familia, llega a este estado de depresión la familia porque no se está cumpliendo la promesa que realizó Estefano y van decayendo y decayendo y decayendo más y más. Llega un punto en el que ya no es decepción por Estefano, sino depresión por la situación que están recibiendo por culpa de creer y confiar en él. Ciertamente el hijo de Estefano, el de 17 años, que actúa como un niño, aunque ese trabaja, si no me equivoco, como levantando pesa en vacación, básicamente, también sufre de una instabilidad mental, por así decirlo. En caso lo diríamos retraso mental o algo parecido. Ese personaje en sí vive en un mundo de fantasía, tiene 100% la confianza del padre, es totalmente inocente y siempre confía en él. Ahora, ¿cómo decirlo? Existe una libertad también, porque el discípulo de Estefano confía en él, en su maestro, pero Estefano deja de confiar en él porque, según él tiene entendido, se le roba el puesto, si no me equivoco, de la ópera, que es lo que causa más decadencia y caiga en depresión los personajes más. Todas esas temáticas son temáticas reales que se pueden ocurrir en un mundo, es un reflejo real, son cosas que pueden suceder y hay cosas que es difícil de creer que en una familia con esa decadencia puede pasar todo eso malo, así, uno detrás de otro, una situación mala detrás de otra.
Bien, si quieren debatir algo sobre los aspectos de los personajes, este Sí, momento, yo quiero en decir algo. en todo lo que tiene que ver, yo pienso que... Ok, Es muy importante hablar sobre el papel que tiene el héroe en esta obra. El héroe no se presenta como un héroe, sino que su representación en la obra es como un fracasado, ya que Stefano es un inmigrante italiano soñador con aires de querer triunfar en la ópera, cosa que no puede, y no solamente se lleva a su familia, o sea, a su esposa y sus hijos a la pobreza, sino que también trae con él a sus padres, llegando ya a una miseria total. Entonces, por eso es que su familia se siente cantante, yo voy a ser un gran exponente, por así decirlo, y vamos a tener dinero, y al final no pasa, porque nunca pudo crear una gran obra de ópera. Entonces ahí es que radica el papel del héroe que presentan como un fracasado. bien. Es verdad lo que dice, Stefano no es un héroe, ni tampoco lo que sería un antihéroe, sino un fracasado de esos papeles, no cumple ninguno de los dos. En sí, lo que pasa en la familia de Stefano es, no diría que es una broma ni nada, es una pura realidad que se podría haber sido real, que se podría haber existido durante esos tiempos, y sí existió esa problemática de las familias emigrantes. En el caso de Stefano, yo diría que la familia de él no estaba decepcionada. Por ejemplo, el padre sí estaba decepcionado de Stefano por venderle ese sueño que no fue cumplido. Pero en caso de la madre y todo eso, es que Stefano no cumple con las promesas, siempre como levanta el ánimo de las personas para dejarlo caer. Y entre más lo hace, más duro caen las personas. Yo tengo una Eh, pregunta, Keifen. sí. Dentro de la obra, ¿qué lenguaje, o sea, cuál era el registro del lenguaje dentro de la obra? ¿Era un lenguaje formal, popular, coloquial? Bueno, yo puedo contestar Bueno, eso. Disculpe. Adelante, Jennifer. El lenguaje que se emplea en la obra es claramente uno coloquial. No se ve suficiente, pues, modismo para decir que es popular, ni tampoco para decir que es algo vulgar, ya que se utiliza más palabras muy criollas, muy de Argentina, como oste en vez de usted, vos en vez de vos, que ellos lo utilizan mucho, ese pues coloquialismo, pues como dice Brice, que el lenguaje coloquial se define como el uso socialmente aceptado en situaciones pues cotidianas de la comunicación, que no se vincula simplemente a algo formal, sino más al nivel pues cultural. Puede tener parte de vulgarismo y otros dialectos más, que es como una mezcla, el coloquial. Y a eso es lo que se ve en la obra de Stefano. Es algo más así como para el público general argentino, claro, en específico. Ok, en específico entonces sería parte de la jerga que empleaban las personas de esa época en esa clase, la clase baja, por así decirlo. Así es. sí, pero hay un aspecto más que se debería agregar y es que durante la historia también se mencionan cosas cultas, de inteligencia culta, porque aunque el lenguaje era informal, es decir, coloquial, habían partes de la historia que sí son referentes de una cultura intelectual. Por ejemplo, Estefano nombra muchos lugares geográficos y también menciona muchos autores también. Eh, como así decirlo, aunque el lenguaje era coloquial, el Así es. conocimiento intelectual estaba dentro de la obra. Tenía Excelente, mucha intertextualidad también, porque la obra de Stefano tiene los nombres de los personajes, tiene un trasfondo. O sea, que están conectados con otras obras. Es bastante interesante investigar eso. excelente. En
En cuanto al mundo ficcional de la obra, o sea, estamos hablando de algo verosímil, inverosímil. Cuando hablamos de verosímil es algo que no es creíble, básicamente. Bueno, que no es creíble, pero sí es posible. En todo caso, la obra de Stefano es una obra posible, se puede creer lo que se está pasando dentro de la obra. Hay ciertas partes que es totalmente fantasioso, que es la parte del hijo, que tiene retraso. En ese caso es inverosímil, que es básicamente algo difícil de creer, que no puede ser posible. Y ahí es porque en cierta parte dice que secó el mal. En su imaginación dice que seca el mal. Y eso es imposible. Todo el mundo lo sabe. En caso, la obra tiene más elementos verosímil que inverosímil. Claro, como decía Jennifer ahorita, esto habla más de la realidad que vivían los países latinoamericanos en ese momento. O sea, era habitual la pobreza, todavía, la pobreza, la miseria, ese deseo de superación y ese sueño de tener algo que te haga ser grande y dejar huella. Entonces, con esto ya concluimos nuestro conversatorio el día de hoy. Eh, ¿Cómo opinan sobre este conversatorio que tuvimos el día de hoy? Para mí fue muy productivo porque hablamos de temas específicos acerca de la obra de Stefano y tocamos, o sea, parte de lo que se vive en esa época y parte de lo que nosotros pensamos desde otra época muy diferente a la que ya se vivió. Así es, concuerdo mucho con mi compañera Kimberly, ya que muchas veces no miramos al pasado para ver si estamos mejorando como sociedad, qué cosas debemos pues cambiar. En este caso, la política en Latinoamérica, o sea, Argentina, República Dominicana, Chile, entre otros países, sigue teniendo el mismo fallo. En la economía, a pesar de que entra mucho dinero y el PIB es mucho más alto, no se refleja en los sueldos, en las infraestructuras, las escuelas, es toda la desorganización y Stefano quiere reflejar eso. Esos problemas que tienen los países latinoamericanos y europeos, en específico latinoamericanos, porque a pesar de que Europa tenía problemas, claro, en su tiempo, pues aquí estaban peor y se pensaba, porque hubo una propaganda de que estaba todo hermoso, que el nuevo mundo, y al final fue como un balde de agua fría, agua muy helada, que los despertó de las situaciones tan difíciles que estaban pasando Latinoamérica a pesar de los recursos que tenemos. Bueno, muchas gracias por la participación del día de hoy. Eh, Kimberly y Jennifer, muchas gracias también por haber participado. Y con esto concluimos. Adiós.